Lección 1. Ideas para viajes de fin de semana. Estaba pensando en hacer un viaje de fin de semana y me vendrían bien algunas ideas. ¿Qué opinas? Suena fantástico. ¿Te inclinas por algún destino en particular o te animas a escuchar sugerencias? Estoy bastante abierto en este momento, pero me encantaría explorar algún lugar nuevo y emocionante, tal vez con algún paisaje hermoso. ¿Qué tal un viaje a la montaña? El aire fresco y las impresionantes vistas serían perfectos para una escapada relajante. Eso sí que suena atractivo. Me imagino haciendo senderismo durante el día y acurrucándome junto a una fogata por la noche. Exactamente. O podrías considerar un destino de playa, donde puedas tomar el sol y disfrutar de actividades acuáticas. La playa siempre es una buena opción, especialmente si quieres relajarte y simplemente disfrutar del sonido de las olas. Además, podrás probar algunos mariscos locales y explorar las atracciones cercanas mientras estés allí. Me encanta la idea de probar nuevas comidas. Sea lo que sea que elija, solo quiero asegurarme de que sea una escapada refrescante de la rutina. Lección 2. Memorias de la prueba de historia. ¿Recuerdas aquel examen de historia que tuvimos en clase? Me pareció sorprendentemente fácil. Sí, lo recuerdo bien. Por alguna razón, tampoco tuve que estudiar mucho. Todo me salió perfecto. Es interesante cómo ciertos temas resuenan en nosotros casi como si el material estuviera esperando a ser recordado. Claro, podía recordar cada palabra que el profesor había dicho durante las clases, lo que facilitó mucho responder las preguntas. Es un gran alivio poder confiar tanto en tu memoria, ¿verdad? Parece que todo ese esfuerzo ha valido la pena. Por supuesto, me sentí seguro al presentar el examen sabiendo que había retenido mucha información. Y esos momentos en los que escribes las respuestas y te das cuenta de que las tienes correctas son muy satisfactorios. Sí, es una gran sensación ver tu esfuerzo reflejado en tu rendimiento, lo que te da más confianza para futuros exámenes. Después de todo, son esas experiencias las que nos ayudan a construir una base sólida para nuestro conocimiento. Lección 3. Discusión sobre la polarización. He estado pensando en el tema de la polarización en nuestro país y cómo afecta a nuestra sociedad. Es un tema muy complejo, ¿verdad? Las divisiones parecen profundizarse con cada año que pasa. Sí, y es alarmante ver cómo diferentes facciones a menudo se niegan a entablar un diálogo constructivo. Es realmente preocupante. Creo que debemos centrarnos en los puntos en común, no en las diferencias, para avanzar. Excelente punto. Encontrar valores compartidos podría ayudar a cerrar las brechas que se han formado entre diversos grupos. Por supuesto, y deberíamos fomentar conversaciones abiertas que permitan a las personas expresar sus opiniones sin temor a ser juzgadas. Es crucial para la cubación y la comprensión, especialmente en un entorno tan polarizado. Estoy de acuerdo. Solo escuchándonos unos a otros podemos empezar a abordar las causas profundas de nuestras divisiones. Sí, y fomentar la empatía es clave para crear una sociedad más unida donde todos se sientan escuchados. Lección 4. Discusión del proyecto. Quería hablar sobre el proyecto que completaste recientemente, ya que lo encontré bastante impresionante y esclarecedor. Gracias. Lo aprecio mucho y me encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
La profundidad de la investigación que realizó fue notable, mostró claramente su dedicación y atención a los detalles. Mi objetivo era abarcar todos los aspectos, así que me alegra que te haya gustado. ¿Te pareció interesante alguna sección en particular? La parte de análisis fue fascinante, proporcionó una perspectiva muy clara sobre las implicaciones de los hallazgos. Me alegra oír eso. Quería asegurarme de que el análisis no solo fuera informativo, sino también estimulante. Definitivamente lo lograste. Creo que podría generar importantes debates entre nuestros colegas y más allá. Eso es exactamente lo que esperaba, así que estoy emocionado de saber que podría tener ese impacto. Es un testimonio de su arduo trabajo y no puedo esperar a ver cómo responden los demás. Lección 5. Potencial del mercado en línea. Me he topado con un mercado en línea único y tengo curiosidad por su potencial de crecimiento. Suena intrigante. ¿Qué tiene de especial este mercado que lo distingue de los demás? Se centra en conectar a los artesanos locales con los consumidores, promover productos hechos a mano y apoyar a las pequeñas empresas. Me encanta ese concepto. No solo fomenta la creatividad, sino que también anima a la gente a comprar local y sostenible. Exactamente. Con el creciente interés en el consumo ético, creo que tiene una gran oportunidad de prosperar. Por supuesto, cada vez más personas buscan maneras de apoyar a sus comunidades y encontrar artículos únicos. Además, la plataforma parece fácil de usar, lo que hace que sea fácil de navegar tanto para vendedores como para compradores. Eso es esencial. Una experiencia fluida podría mejorar considerablemente la satisfacción del cliente y fomentar la repetición de compras. Puedo ver que este mercado se convertirá en un destino ideal para aquellos que buscan productos únicos. Lección 6. Compra de refrigerios. Entonces, compramos también algo para picar para nuestra noche de cine. Haría la experiencia aún mejor. Sí, vamos por unas papas fritas y galletas. Son un clásico para una tarde acogedora en casa. Me encanta la idea. ¿Qué tipo de papas fritas prefieres? Pienso en unas crujientes y sabrosas. Me encantan las patatas fritas, sobre todo las que tienen un toque picante. Le dan un toque especial. Excelente elección. Y para las galletas, ¿prefieres las de chispas de chocolate o algo más? Las galletas con chispas de chocolate son mi debilidad. No hay nada como unas galletas calentitas recién salidas del horno. Estoy totalmente de acuerdo. Combinan a la perfección con un vaso de leche o incluso con un helado. Suena divino. Será el capricho perfecto para disfrutar mientras vemos la película. Por supuesto, asegurémonos de llevar todo lo necesario para darnos un capricho sin remordimientos. Lección 7. Leyendas vikingas. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los vikingos y cómo infundieron miedo y fascinación en toda Europa? Por supuesto, los vikingos fueron un grupo extraordinario del norte de Europa, conocidos por sus increíbles habilidades marineras. De hecho, sus barcos largos les permitieron viajar grandes distancias, realizando incursiones y comerciando en muchas regiones. Es fascinante cómo lograron navegar en aguas tan traicioneras con tanta precisión y experiencia. Sí, y su reputación de ser guerreros feroces ciertamente contribuyó a los mitos y leyendas que los rodean hoy en día. Pero no solo eran guerreros,
también eran hábiles artesanos y comerciantes, algo que a menudo queda eclipsado por su historia más violenta. Es cierto, su capacidad para adaptarse y prosperar en diferentes entornos habla por sí sola de su ingenio. Es interesante pensar en cómo su legado continúa influyendo en la cultura popular y en nuestra comprensión de la historia. Sin duda, las historias de sus aventuras y conquistas aún cautivan nuestra imaginación, convirtiéndolos en figuras atemporales de la historia. Lección 8. Competiciones de caballos. ¿Has oído hablar de las emocionantes competiciones que involucran caballos rápidos y concursos de arado? Sí, esas competencias son fascinantes, realmente ponen a prueba la fuerza y la firmeza de los caballos, mostrando sus increíbles habilidades. Por supuesto, es asombroso ver cómo estos caballos se desenvuelven en condiciones difíciles con tanta gracia y potencia. Me encanta cómo estos eventos resaltan el vínculo entre los caballos y sus entrenadores, es un verdadero testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Por supuesto, no se trata solo de la competencia, sino también del trabajo en equipo que implica preparar a los caballos para tales desafíos. Y el ambiente durante estos eventos es electrizante. La emoción del público aumenta, la emoción de la competencia. Sí, realmente puedes sentir la energía en el aire mientras todos animan a sus competidores favoritos. Es una hermosa celebración de las habilidades y la tradición ecuestres que une a la comunidad. Estoy de acuerdo. Ver estos concursos puede inspirar un profundo aprecio por la historia y la cultura del entrenamiento de caballos. Lección 9. Propuesta de cronograma de pavos. Quería hablar sobre el cronograma de pago del proyecto que discutimos. Creo que deberíamos proponer dividirlo en 3 cuotas iguales. Parece un enfoque justo. Ayudaría a gestionar el flujo de caja eficazmente para ambas partes. Exactamente. De esta manera, el pago inicial puede cubrir los costos iniciales, mientras que los pagos posteriores pueden vincularse a hitos. Me gusta la idea. Garantiza que ambas partes mantengan su compromiso con el progreso y el cronograma del proyecto. Además, genera confianza, ya que el cliente puede ver el trabajo completado antes de realizar el pago total. Por supuesto, es una situación en la que todos ganan y que puede fortalecer la relación laboral. Creo que esta estructura también podría facilitar a los clientes la elaboración de presupuestos adecuados, reduciendo cualquier tensión financiera. Excelente punto. Unas condiciones de pago claras pueden generar mayor satisfacción y menos malentendidos. Finalicemos esta propuesta y presentémosla al cliente, estoy seguro de que apreciará la flexibilidad. Lección 10. Abrazando la consideración. Es importante mantener una actitud intelectual y filosófica, especialmente cuando se discuten temas delicados. Totalmente de acuerdo. Nunca debemos permitir que los fanáticos transformen la palabra musulmán en algo aterrador, ya que eso solo fomenta la incomprensión. Exactamente. La educación y la apertura mental son cruciales para disipar mitos y promover el diálogo pacífico. Es esencial recordar que cada cultura tiene sus complejidades y debe abordarse con respeto y curiosidad. Sí, y podemos aprender mucho unos de otros si elegimos interactuar reflexivamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Se trata de construir puentes en lugar de muros y fomentar la comprensión en lugar del miedo. Por supuesto, al fomentar diálogos con matices y respeto, podemos crear una sociedad más armoniosa.
Es una responsabilidad colectiva que todos compartimos, y cada pequeño paso hacia la comprensión importa. En efecto, comprometámonos a ser embajadores de la paz y el conocimiento en nuestras conversaciones. Lección 11. Elementos esenciales para empacar. Al prepararme para un viaje, siempre enfatizo la importancia de un calzado apropiado. Ese es un punto clave. Unos zapatos cómodos pueden marcar la diferencia, sobre todo si piensas caminar mucho. Por supuesto, y además de los zapatos, creo que llevar una mochila ligera es la mejor manera de mantenerse organizado y con movilidad. Sí, mantiene las cosas simples y te permite disfrutar de tus aventuras sin agobios. Además, viajar ligero te anima a priorizar lo que realmente necesitas frente a lo que crees que quieres. Exactamente. Se trata de disfrutar la experiencia sin la carga del exceso de equipaje. Y una mochila ligera hace que sea más fácil moverse por lugares concurridos o terrenos irregulares. Claro, se trata de ser práctico y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo el viaje. Asegurémonos de recordarnos estos aspectos esenciales antes de nuestra próxima aventura. Lección 12. Compartir favoritos. Siempre es un placer compartir los platos locales favoritos con otros, ¿no crees? Por supuesto, hay algo especial en presentarles a las personas los sabores y experiencias únicas de nuestra ciudad. Sí, ya sea comida, música o tradiciones, compartir estos aspectos ayuda a crear conexiones duraderas. Me encanta cómo nos permite mostrar la cultura y la historia que dan forma a nuestra comunidad. Exactamente. Cuando compartimos nuestros favoritos, invitamos a otros a apreciar la riqueza de nuestros orígenes. Es una forma de fomentar la comprensión y el aprecio, rompiendo barreras entre diferentes culturas. Y a menudo son esas experiencias compartidas las que crean los mejores recuerdos, uniendo a las personas. Estoy totalmente de acuerdo. Es una forma maravillosa de celebrar la diversidad y encontrar puntos en común. Hagamos un esfuerzo para organizar reuniones donde podamos compartir nuestras comidas locales favoritas con amigos. Lección 13. Ideas para viajes de fin de semana. Sí, suena genial. ¿A dónde pensabas ir para nuestro viaje de fin de semana? Estaba considerando ir a la costa. La playa siempre es refrescante y divertida. Suena perfecto. Me encanta la idea de tomar el sol y disfrutar de la brisa del mar. Exactamente. Además, hay muchísimas actividades que podríamos hacer, como nadar o practicar deportes acuáticos. Y no olvidemos el marisco fresco. Ya puedo saborear los deliciosos platos que pudimos disfrutar. Sí, para mí probar la cocina local es definitivamente lo más destacado de cualquier viaje. Estoy totalmente de acuerdo. Le da un toque especial a la experiencia y la hace más memorable. Deberíamos empezar a planificar nuestro itinerario. Quiero asegurarme de que no nos perdamos nada emocionante. Sí, hagámoslo. Espero vivir una aventura increíble juntos. Lección 14. Tomar un descanso. Oye, ¿alguna vez has pensado en hacer un viaje de fin de semana? Podría ser una excelente manera de recargar energías. Sí, me vendría bien un descanso. La rutina diaria me está agotando últimamente. Lo entiendo perfectamente. A veces, un cambio de aires basta para refrescar la mente.
Exactamente. ¿A dónde crees que deberíamos ir? Escucho sugerencias. Tal vez podríamos explorar las montañas, el aire fresco y la naturaleza serían muy revitalizantes. Suena maravilloso. Me encanta estar rodeada de naturaleza y disfrutar de las vistas panorámicas. Además, las rutas de senderismo y las actividades al aire libre realmente podrían ayudarnos a relajarnos y reconectarnos con nosotros mismos. Sí, y también podríamos llevar algo para picar para un picnic, lo que lo haría aún más divertido. ¡Qué buena idea! Empecemos a planear nuestra escapada de fin de semana pronto. Lección 15. Alcanzar metas. ¿Has considerado algún paso específico para lograr tus objetivos para este año? Por supuesto, planeo dedicarme a un proyecto que me apasiona desde hace mucho tiempo. Suena emocionante. ¿En qué tipo de proyecto estás pensando? Quiero crear una iniciativa de arte comunitario que una a las personas a través de la creatividad. ¡Qué idea tan fantástica! El arte realmente puede unir a las personas y fomentar un sentido de pertenencia. Sí, y creo que también puede fomentar la autoexpresión y la colaboración entre los miembros de la comunidad. ¡Qué bueno verte tan motivado! ¿Ya tienes planeado cómo empezar? Tengo un plan aproximado en mente, pero estoy abierto a sugerencias y aportes de otros para hacerlo aún mejor. Ese es el espíritu. Colaborar con otros puede aportar información valiosa y enriquecer el proyecto. Lección 16. La Mona Lisa. Esta es quizás la pintura más conocida del mundo, la Mona Lisa, y ha cautivado al público durante siglos. Por supuesto, la forma en que muestra la cabeza y los hombros de una mujer, con esa sonrisa enigmática, es simplemente hipnotizante. Sí, es fascinante cómo Leonardo da Vinci logró capturar tanta emoción y profundidad en su expresión. El uso del sfumato otorga a la pintura transiciones suaves y aumenta su atractivo misterioso. Es sorprendente la cantidad de interpretaciones que la gente ha hecho a lo largo de los años respecto a su identidad y expresión. Sin duda, cada espectador parece llevarse algo diferente, convirtiéndola en una obra maestra temporal. Y la historia detrás de la pintura, incluido su robo y recuperación, solo aumenta su intriga. Sí, es un verdadero testimonio del poder perdurable del arte para inspirar y provocar el pensamiento. Me encantaría visitar el Louvre algún día para verlo en persona y experimentar su impacto de primera mano. Lección 17. Opciones de refrigerios. Deberíamos comprar algo para picar también. Creo que haría nuestra reunión aún más agradable. Sí, vamos a por unas papas fritas y galletas. Siempre triunfan en cualquier evento. Estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de patatas fritas crees que deberíamos elegir? ¿Unas clásicas o algo más atrevido? Me encantan las patatas fritas clásicas, sobre todo si tienen sabor salado, siempre son satisfactorias. Suena perfecto. Y en cuanto a las galletas, ¿tienes alguna favorita en mente? Las galletas con chispas de chocolate son mis favoritas de todos los tiempos, son un clásico que a todos les encanta. Por supuesto, me traen tantos buenos recuerdos de la infancia. ¿Verdad? Y van de maravilla, con un vaso de leche fría o, incluso con una bola de helado. Asegurémonos de conseguir una variedad para satisfacer los gustos de todos. Será una sorpresa divertida.
Lección 18. Opciones de desayuno. ¿Desayunas después o normalmente te lo saltas? Sí, suelo tomar cereales y café porque es una forma rápida y sencilla de empezar el día. Parece una excelente opción. Me encanta lo versátil que es el cereal con diferentes ingredientes. Exactamente. A veces, le añado frutas o frutos secos para que sea más nutritivo y saciante. Y combinarlo con café es perfecto para obtener ese impulso de energía matutino, ¿no? Por supuesto, me ayuda a despertarme y sentirme listo para afrontar el día. Creo que el desayuno es una comida muy importante, realmente marca el tono de todo lo que sigue. Sí, es sorprendente cuánto puede influir un buen desayuno en tu estado de ánimo y productividad. Asegurémonos de priorizar el desayuno en las mañanas ocupadas, vale la pena el tiempo invertido. Lección 19. Juguetón y resistente. Ya sabes, es fascinante cómo algunos animales son descritos como tan juguetones como una liebre y más resistentes que una mula. Por supuesto, estas descripciones resaltan las cualidades extraordinarias que poseen ciertas criaturas, lo que las hace verdaderamente únicas en el reino animal. Es interesante pensar en cómo estos rasgos no son solo físicos sino que también reflejan su comportamiento y adaptabilidad. Sí, y a menudo me sorprende cómo la naturaleza equipa a estos animales para sobrevivir y prosperar en sus entornos. Por ejemplo, la resistencia de una mula es legendaria. Pueden transportar cargas pesadas a lo largo de largas distancias sin cansarse fácilmente. Exactamente, es la combinación de fuerza y resiliencia lo que los convierte en compañeros tan confiables para el trabajo y los viajes. Y no olvidemos la agilidad de la liebre, puede escapar de los depredadores a una velocidad increíble. Correcto, es un ejemplo perfecto de cómo la evolución ha moldeado sus capacidades para asegurar su supervivencia. Me parece inspirador cómo estos animales demuestran la importancia de la fuerza y la agilidad en la naturaleza. Lección 20. Encontrar inspiración. Encuentro inspiración en la naturaleza, en los libros e incluso en los objetos cotidianos. Hay belleza a nuestro alrededor si nos tomamos un momento para observarla. ¡Qué perspectiva tan maravillosa! La naturaleza tiene una forma especial de despertar la creatividad y recordarnos las sencillas alegrías de la vida. Exactamente. Un paseo por el parque puede generar nuevas ideas, sobre todo al observar los colores, sonidos y movimientos a tu alrededor. Totalmente de acuerdo. A veces, incluso una sola hoja o una flor puede evocar asombro y creatividad. Y los libros también tienen ese increíble poder de transportarnos a mundos diferentes y encender nuestra imaginación. Sí, pueden introducirnos a nuevos conceptos y perspectivas que tal vez no encontraríamos en nuestra vida diaria. Me encanta cómo los objetos cotidianos también pueden contar historias. Un par de zapatos desastados puede recordarnos aventuras y viajes realizados. ¡Qué pensamiento tan hermoso! Cada objeto tiene una historia que puede inspirarnos de maneras inesperadas. De hecho, esto demuestra que la inspiración está en todas partes, esperando que la reconozcamos. Lección 21. Aventura en un viaje por carretera. Está a unas 2 horas en coche desde aquí y creo que deberíamos alquilar un coche y hacer un viaje por carretera. Suena increíble. Un poco de aventura es justo lo que necesitamos para romper con la rutina. Exactamente. El viaje en coche puede ser parte de la diversión, sobre todo si tomamos algunas rutas panorámicas. Me encanta la idea.
Explorar nuevos paisajes puede hacer que el viaje sea tan placentero como el destino. Y podemos hacer algunas paradas para ver lugares interesantes o tomar algún refrigerio en el camino. Sí, siempre es divertido descubrir tesoros escondidos durante un viaje por carretera y crear recuerdos espontáneos. Además, tener la libertad de un coche significa que podemos ir a donde queramos sin estar limitados por horarios. Eso es lo bonito de un viaje por carretera. Nos permite aceptar lo inesperado y disfrutar del viaje juntos. Comencemos a planificar nuestra ruta y a hacer una lista de lugares que queremos visitar. Lección 22. Explorando la ciudad. Creo que una semana debería ser suficiente para explorar a fondo la ciudad y sus alrededores. Suena perfecto. Una semana nos da tiempo suficiente para empaparnos de la cultura local y ver todas las atracciones principales. Exactamente. Podemos visitar museos, probar la gastronomía local y comprender realmente lo que hace único a este lugar. Me encanta. La idea de sumergirnos en la cultura es la mejor manera de apreciar un nuevo destino. Además, podemos tomarnos nuestro tiempo y no apresurarnos en las experiencias, lo que permite aventuras espontáneas. Sí, a veces, los mejores momentos surgen de actividades imprevistas y encuentros con la gente local. Y podemos reservar algún tiempo para relajarnos, tal vez en un parque o en un café acogedor. Es fundamental. Equilibrar la exploración con el tiempo libre nos ayudará a recargar energías y a disfrutar aún más del viaje. Comencemos a trazar nuestro itinerario con lugares de visita obligada y algo de tiempo flexible para explorar. Lección 23. Referencias orgánicas. Acabo de ver una etiqueta verde en este producto. Es perfecto. Prefiero lo orgánico siempre que sea posible por salud. ¡Qué buena opción! Los alimentos orgánicos suelen ser más frescos y no contienen químicos dañinos. Exactamente. Me siento mucho mejor sabiendo que lo que consumo se cultiva sin pesticidas sintéticos. Y no se trata solo de salud, apoyar la agricultura orgánica también ayuda al medio ambiente. Por supuesto, optar por productos orgánicos puede contribuir a prácticas sostenibles y promover la biodiversidad. ¿Y qué pasa con la carne? Puede ser difícil encontrar opciones orgánicas de alta calidad. Eso es cierto, pero hay algunas granjas de buena reputación que priorizan el tratamiento ético y las prácticas orgánicas. Sí, y vale la pena el esfuerzo de buscar esas fuentes por el bien de nuestra salud y del planeta. Estoy de acuerdo. Investiguemos y encontremos granjeros locales que ofrezcan carne y otros productos orgánicos. Lección 24. Habilidades empresariales. Gestionar situaciones difíciles puede ser un desafío, pero es una habilidad crucial en los negocios. Estoy totalmente de acuerdo. Aprender a manejar conversaciones complicadas es esencial para construir relaciones sólidas. Exactamente. Se trata de convertir una situación negativa en algo positivo, lo que requiere habilidad y empatía. Sí, y es importante abordar estas situaciones con una actitud tranquila y una mente abierta. Por supuesto, al escuchar atentamente, a menudo podemos encontrar soluciones que satisfagan a todos los involucrados. Es un enfoque muy valioso. Fomenta un ambiente colaborativo y fomenta la confianza. Y cuando manejamos bien los desafíos, en realidad podemos fortalecer nuestras conexiones con colegas y clientes. Por supuesto,
demuestra que somos capaces de gestionar la adversidad y que podemos contar con nosotros en tiempos difíciles. Fijémonos como meta desarrollar aún más estas habilidades y compartir estrategias entre nosotros. Lección 25. Gasto en refrigerios. ¿Sabías que la gente gasta miles de millones de dólares cada año en snacks y que la mitad de esa cantidad se gasta en patatas fritas? Es increíble. Demuestra lo populares que son las papas fritas como refrigerio predilecto para tanta gente. Por supuesto, su comodidad y variedad hacen que sea difícil resistirse a ellos, ¿no crees? Sí, y los sabores disponibles son infinitos, satisfaciendo todo tipo de preferencias de gusto. Es interesante pensar en cómo las patatas fritas se han convertido en un alimento básico en nuestras dietas, especialmente durante las reuniones sociales. Por supuesto, suelen ser el refrigerio predilecto para fiestas, noches de cine y viajes por carretera. Y, aunque son sabrosos, es esencial equilibrarlos con opciones más saludables. Estoy de acuerdo. La moderación es clave. Podemos disfrutar de las patatas fritas y, al mismo tiempo, incorporar frutas y verduras a nuestros snacks. Hagamos un plan para explorar alternativas de snacks más saludables mientras seguimos disfrutando de nuestros favoritos. Lección 26. Mantenerse activo. Oye, ¿has estado haciendo ejercicio últimamente? Yo también he estado intentando mantenerme activo. Sí, he estado corriendo por las mañanas y haciendo yoga por las tardes. Genial, correr es una excelente manera de mejorar tu salud cardiovascular y despejar la mente. Por supuesto, y el yoga me ayuda con la flexibilidad y la relajación, lo cual es un buen equilibrio. Me encanta cómo ambas actividades se complementan, aportando beneficios tanto físicos como mentales. Sí, es fundamental encontrar entrenamientos que no solo nos desafíen, sino que también nos motiven. Claro, he estado intentando combinarlo con entrenamiento de fuerza y ciclismo. ¡Qué buena idea! Variar las actividades puede evitar el aburrimiento y ayudarnos a mantener el compromiso. Animémonos unos a otros a mantener juntos este estilo de vida activo, puede hacerlo aún más placentero. Lección 27. Encontrar un hotel. Conseguiste encontrar un hotel con wifi para nuestro viaje. Es fundamental para estar conectado. Sí, encontré un lugar genial que no solo tiene wifi confiable, sino que también ofrece buenos servicios. Genial, es importante tener un espacio cómodo para relajarse después de un día explorando. Por supuesto, además, poder revisar el correo electrónico o planificar el día siguiente facilita todo. Estoy de acuerdo. Es fantástico que los hoteles se adapten a las necesidades de los viajeros, sobre todo porque la tecnología está fundamental en nuestras vidas. Sí, y me encanta que este hotel también esté ubicado cerca de varias atracciones que queremos visitar. Perfecto. Así podremos explorar fácilmente sin perder tiempo en largos desplazamientos. Exactamente. Creo que lo pasaremos genial allí, sobre todo con todas las comodidades. Finalicemos la reserva pronto para asegurar nuestra estadía. Lección 28. Espacios de relajación. Estoy completamente de acuerdo, es muy relajante tener un espacio dedicado a la lectura. Sí, no hay nada como acurrucarse en un rincón acogedor con un buen libro. Exactamente.
Te permite escapar a diferentes mundos e historias sin distracciones. Y tener un entorno tranquilo mejora la experiencia, haciéndola aún más agradable. Me encanta cómo un espacio dedicado a la lectura puede inspirarnos a retomar libros con más frecuencia. Por supuesto, hace que leer se sienta como un ritual especial, en lugar de una simple tarea. Además, es una manera perfecta de relajarse después de un largo día, ¿no crees? Claro, leer nos transporta y nos brinda un maravilloso descanso mental. Asegurémonos de crear esos espacios en nuestros hogares, animándonos a sumergirnos en los libros regularmente. Lección 29. Sueños olímpicos. ¿Sabías que alguien fue a la Universidad Estatal de Oregón y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos a la temprana edad de 21 años? Es increíble, alcanzar semejante honor a tan temprana edad debió ser una experiencia emocionante para él. Por supuesto, es impresionante pensar en la dedicación y el trabajo duro que se requieren para alcanzar un nivel competitivo tan alto. Sí, ganar una medalla de oro no es solo una cuestión de talento, también es una cuestión de entrenamiento incansable y fortaleza mental. Se suponía que le aguardaba un futuro brillante, especialmente después de un logro tan significativo. Sin duda, ser campeón olímpico abre muchísimas puertas, tanto a nivel personal como profesional. Y la presión que conlleva estar en el centro de atención puede ser inmensa, pero también puede impulsar a alguien a lograr aún más. Exactamente, me imagino lo inspirador que debe ser representar a tu país en un escenario tan prestigioso. Son historias como estas las que motivan a otros a perseguir sus sueños, demostrando que todo es posible con trabajo duro. Lección 30. Política de llaves perdidas. He oído que en este hotel no cobramos por las llaves perdidas, sino que el servicio es gratuito para nuestros huéspedes, lo cual es bastante generoso. ¡Qué política tan innovadora! Demuestra que se preocupan por la comodidad y conveniencia de sus huéspedes. Exactamente. Perder una llave ya es bastante estresante sin la presión añadida de los cargos extra. Sí, y es agradable ver que las empresas entienden que los errores ocurren y los abordan con amabilidad. Me hace sentir más relajado saber que no seré penalizado por un error honesto mientras disfruto de mi estadía. Por supuesto, un ambiente acogedor puede marcar la diferencia en la experiencia general. Además, se refleja bien en el servicio al cliente del hotel, que siempre es un factor crucial a la hora de elegir un lugar donde alojarse. Sí, un buen servicio puede mejorar significativamente un viaje, haciendo que los huéspedes se sientan valorados y apreciados. Creo que este tipo de política realmente los diferencia de otros hoteles que podrían no ser tan complacientes.